Mira, como un aporte al tema del cierre del bloque anterior de la deuda externa, la deuda pública consolidada total se redujo a 46.685.1 millones de dólares en el segundo trimestre de este año tras las operaciones del Banco Central. La deuda interna del Banco Central se redujo 1.556 millones de dólares en el segundo trimestre como parte de las operaciones que hizo el Banco Central para inyectar recursos a la economía en medio de la pandemia. Los compromisos del Banco Central pasaron de 11.949.8 millones de dólares en el primer trimestre, pasaron a 10.385.5 millones de dólares entre abril y junio, una baja de un 13% en un trimestre. Y de acuerdo a las informaciones del banco, esto fue producto de vencimientos de títulos que no fueron recolocados, así como de redenciones anticipadas para poder proveer liquidez a la economía y al sistema financiero en el marco de la pandemia. Eso es un aporte al tema de ahorita, porque ese es el tema que quiero tratar. Bien, pero puede ser que el gobierno central le haya facilitado recursos porque no ha cumplido con la ley de capitalización del Banco Central. Si se hubiese cumplido, ya hubiésemos salido de esa deuda. Pero el gobierno, a pesar de que hay una ley que lo obliga, nunca lo cumplió. Y en los últimos años no le ha dado prácticamente nada, muy poco. Puede ser que le haya dado algo al Banco Central y que no redimió esos, o que pudo redimir esos préstamos con ese dinerito, y eso redujo la deuda del banco. Pero hasta junio de este año, Atahualpa, a mí me da 69,1% del PIB, la deuda consolidada. Ha crecido del 2018, que era del 53,1%, en un 8,3%. Y para decirte por dónde anda el mambo, en los años de Danilo Medina ha crecido un 34,1%. Ese es el mambo, que no lo oculten, porque a veces quieren jugar con las cifras. No, pero esta gente está muy clara en eso. Está muy clara en eso. Pero bueno. Bueno, pero entrando a otro tema y hablando de auditorías y de denuncias y todo eso, este fin de semana estaba leyendo o releyendo algunas de las cosas que han pasado y me vino a la memoria, señores, que ya llevamos 4 meses de haberse recibido las alcaldías que perdieron los alcaldes que participaron en las elecciones del pasado mes de marzo. El 24 de abril fue la toma de posesión de los nuevos alcaldes y alcaldesas. Juan Sebastián, y aparentemente todo el ejercicio de esas alcaldías fue un ejercicio honesto, transparente, porque salvo algunas que otras denuncias que se han quedado nada más al inicio de la toma de posesión, que encontramos el ayuntamiento sin camiones, que encontramos el ayuntamiento debiendo tanto dinero, que no ha habido todavía el primer proceso de traducción por algún tipo de ilícito penal de los ayuntamientos de los alcaldes anteriores. Cógeme el trompo. No, y no solo hemos oteado la construcción de un expediente, es que tampoco hemos oído una queja de malversación. No. Increíble, señores. Entonces, yo creo que nosotros, tú y yo, y mucha gente de la comunicación de este país, debiéramos irnos directo a Najayo para purgar nuestra pena de todo lo que dijimos por aquí. Y darnos por el pecho, perdón, porque por hacerse eco de denuncias que se hicieron de malversación de fondos en esas instituciones 4 meses después. Estoy hablando que la toma de posesión fue el 24 de abril, 24 de mayo, junio, julio, agosto. 4 meses. 4 meses. Sí, y no ha habido ningún proceso. O sea, hay que hacerle un descargo y un mea culpa moral
a esos incumbentes que fueron acusados de malversación de fondos, de todo lo que se acusó a los alcaldes que perdieron sus candidaturas o su repostulación para este periodo. De igual forma, quiero referirme al tema de los beneficios colaterales en las instituciones del Estado, tanto del mismo Estado como las descentralizadas. ¿Tú no has notado extraño, por ejemplo, que incumbentes actuales, personas que han sustituido funcionarios pasados, que han sido esos funcionarios su retirada porque le entregaron, le aprobaron una pensión de 900,000 pesos, un abuso, que recibieron beneficios por 200 millones de pesos durante su permanencia en el cargo? Voy a citar el caso específicamente del señor Lizardo del Banco de Reservas, que la pensión que le aprobaron fue de 900,000 y pico de pesos, que durante su gestión recibió beneficios por 200 millones de pesos y que ahora le iban a entregar más de 100 millones de pesos por desempeño. Yo no he oído al actual administrador del Banco de Reservas referirse para nada a esa situación. Eso ha salido como denuncia en la prensa y yo me pregunto, igual que ha pasado con otras instituciones. Recuerdo aquella vez cuando nuestro amigo Ivanhoe NG Cortiña se retiró de la superintendencia y le dieron una pensión de 900,000, que 800,000 y pico de pesos, si mal no recuerdo. Eso fue un escándalo. Pero resulta que no nos hemos preguntado, y ahí es que viene lo que debemos ver como una reforma integral del Estado, que es lo que uno espera de este gobierno, si realmente esos beneficios están contemplados en los estatutos, en la conformación de esas instituciones, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores que tienen su propio plan de pensión, la superintendencia tiene su propio plan de pensión, el Banco de Reservas creo que tiene su propio plan de pensión, que no están sujetos a la generalidad de los mortales, que somos la mayoría de los dominicanos. Si los estatutos y los fundamentos del Banco de Reserva establecen que para los gerentes, directores, el administrador general, hay un incentivo por resultados y que ese incentivo le toca un 3% de los beneficios que obtuvo el gerente general, que de ahí un 2% se repartirá entre los directores y gerentes. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar si queremos, es ese fundamento que justifica ese privilegio hasta cierto punto irritante, y que haya una reforma del Estado dominicano para que esos privilegios se puedan reducir y que la brecha no sea tan grande entre los de abajo y los de arriba en términos de empleos del Estado. Pero si están sustentados en disposiciones legales internas de esas instituciones, ¿qué es lo de qué estamos hablando? No, los beneficios son excesivos, pero son orgánicos. Entonces, muchas de ellas son entidades autónomas, aunque tengan una autonomía relativa, porque hay control del Estado, pero son entidades autónomas que sus consejos de directores y su ordenamiento interno puedan disponer esos beneficios. En el banco ahora que era el BNB antes, que ahora es otra cosa. Ahora, el Banco de Exportaciones. Esa misma cosa, el del desfalco de Quique de los 90 millones, eso mismo. Y el que ha jubilado miembros que tuvieron ahí 2 o 3 años con casi medio millón de pesos mensuales. Ese es el que menos, pero esos beneficios son exagerados para la cultura económica del país, pero son orgánicos. Es lamentable esa exageración. Pero aquí se ha utilizado eso para decir, pero por Dios, ¿cómo va a ser? Se quiso llevar tantos millones. No, señor. Que uno no lo justifica, pero vamos a partir de la base legal, aunque sea moralmente cuestionable que un Estado como este, que sí, con tantas dificultades, haya puestos o posiciones que tengan
beneficios extraordinarios. Mire el caso de que el viernes tocamos al final del programa, la pensión de Nini Cáfaro, que tú mismo llamaste la atención, Nini, que hay gente que ha durado 25 años en el Estado y no sale con una pensión de 175,000 pesos, pero resulta que Nini Cáfaro tenía más de casi 20 años en la Comisión de Control de Malaria, trabajando en el Estado, y 10 años en el Teatro Nacional, 30 años en el Estado. ¿Qué dice la ley? Que usted se puede retirar, usted se va a retirar con el 75 o 80% de su último salario. ¿Cuál es la pensión del 80 o el 75% del salario de Nini Cáfaro? 175,000 pesos. Eso es legal. Ahora tenemos que revisar todos esos beneficios. Bueno, el Estado tiene que hacer una reforma completa. Entonces, ajustar los salarios y ajustar esos planes a la realidad del Estado dominicano. Yo recuerdo que estos salarios exorbitantes se pusieron en el primer gobierno de Leonel Fernández con la intención y la creencia de que como una persona esté bien remunerada, no va a cometer actos ilícitos ni lo va a permitir actos de corrupción porque va a tener un salario decente, inclusive por encima de lo que podrían ganar en el sector privado. La intención era que no se cometiera indelicadezas o corrupción y que gente del sector privado capacitado se integrara a la administración pública, y esa era parte del incentivo. Sin embargo, esto fue un fracaso. Todos han terminado siendo cuestionados. Entonces, ¿qué es lo que hemos ganado con eso? Yo pienso que debe hacerse una revisión del Estado como tal y esas instituciones para o dejar de hablar de esos beneficios y decir eso está en la ley, punto. Porque el que no cuestiona, una gente que llega a una institución y no cuestiona con lo que se va el que sale, eso quiere decir que él va a salir, el actual administrador de una de esas instituciones, vamos a poner el Banco de Reservas, va a recibir lo mismo o el que recibió el señor Lizardo, va a recibir lo mismo el que vaya a la superintendencia, mi amigo W. Fernández, Alejandro, van a recibir lo mismo. Entonces nadie se va a referir a eso. Y cuando salga de esto le vamos a decir, se llevaron 200 millones de pesos. Ajá, y eso no es lo que establece los fundamentos de esas instituciones. O reformamos las instituciones o dejamos de hablar pendejadas con esos cargos y no cuestionemos lo que está en la ley. Nadie va a tocar eso. Eso es orgánico y el que llegó puede renunciar a algunos beneficios, pero a la larga va a ser beneficiario de esos beneficios marginales y colaterales, porque son orgánicos. Ahora, tú sabes que eso es lo más irritante. El pasado superintendente de bancos está vinculado familiarmente al presidente Medina, ¿verdad? Luis Armando Asunción Álvarez, que creo que él llegó hasta 4º año de contabilidad y creo que su cédula dice que él es locutor. Pero él fue superintendente de bancos y él tenía un consumo diario por concepto de almuerzo por 23,750 pesos. Que si tú lo calculas por 6 días, equivale a 142,500 pesos mensuales. Es decir, 1,710,000 pesos al año en almuerzo. También se consumía comida a la carta de un famoso restaurante de Santo Domingo y un consumo semanal de vinos californianos por 25,000 pesos. Es decir, 101,200 pesos mensuales, para un total al año de 1,214,400 pesos en comidas, en finas comidas, en carnes en langosta y esas cosas. Incluso se dice que tenía un chef militar con rango de coronel con un sueldo de 88,600 pesos mensuales. Eso es lo que aquí hay que perseguir, porque allá eso no es un beneficio colateral. Eso es, aunque disfrazado de dietas, eso es un abuso a los recursos del país. ¿Entiendes?
Es cierto, aquellos beneficios colaterales que son orgánicos son irritantes. Bueno, de una manera u otra habrá algún día que revisar eso. Pero eso de Luis Armando Asunción, él no es cuñado del presidente de Medina. Ajá. Ajá. Bueno, pues ahí está. Esos datos supuestamente se obtuvieron del mismo departamento administrativo financiero de la Superintendencia de Bancos. Pero ese dinero era para el personal que almorzaba o era destinado No, única y para exclusivamente él. Eso era para él. El concepto de almuerzo, 23.750 pesos. Así era que se almorzaba en la Superintendencia de Bancos, de la cúpula. Y ya, sin hablarte del consumo de vinos, que era 25.000 pesos a la semana, los vinos que se compraban ahí. Mira, vamos a una pausa porque me va a salir una mala palabra. La gente pensando